Sandra Morelli, Contralora General de la República. Este foro, que es el resultado de un esfuerzo interinstitucional, está dirigido a dotarlos a todos ustedes del conocimiento y las herramientas necesarias para una adecuada comprensión de los mecanismos legales y financieros de lucha y una correcta toma de decisiones al interior de las entidades del Estado. El acelerado avance de la sociedad y la implementación de las políticas de anticorrupción vienen acompañados de nuevas y novedosas formas de riesgo, lo cual hace imperioso el aporte activo de los entes estatales en procura de su prevención, control y superación. Otro invitado de lujo hoy es el doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bogotano, economista de la Universidad de los Andes, obtuvo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, los títulos de Orales en Finanzas y Economía Matemática y de Máster en Desarrollo Internacional y Economía. Se ha desempeñado como director de Fogafín y durante su carrera ha sido viceministro técnico y viceministro general de Haciendas, Economía, jefe del BBVA de Colombia, consejero económico y de la competitividad de la Presidencia de la República y director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Además, ha tenido una larga trayectoria como docente y catedrático universitario y ha sido asesor senior de Luis Alberto Moreno en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Al momento de su nombramiento se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bogotá. Recibamos al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Muy buenos días. Obviamente agradecerle al presidente de Tancur, al magistrado Velilla, a la Contralora Morelli y a la Fundación Complexos y todos los miembros que están en la mesa directiva, pues darme la oportunidad de participar en lo que yo creo que es una discusión muy oportuna y muy necesaria en este momento en el país. Yo la verdad nunca me imaginé que mis actividades profesionales me fueran a llevar a nada que tuviera que ver con lavado de activos, no es ni mi interés intelectual ni mi fortaleza profesional. Pero para mi sorpresa, yo creo que la dimensión de este tema en Colombia amerita el estudio, amerita la investigación y toca puntos absolutamente neurálgicos de la institucionalidad y de lo que nosotros creemos son los caminos del país a seguir para poder de verdad llegar al desarrollo que uno cree este país se merece. Y esa generalización creo que obviamente tengo que sustentarla en una serie de hechos que creo que les puedo plantear unas hipótesis. Yo no tengo tiempo hoy en día desafortunadamente para hacer investigación, pero aquellos que lo tengan, yo sí tuve la formación para ser investigador y yo puedo saber que es una buena hipótesis y que no. Y yo creo que aquí tenemos buenas hipótesis. Y yo tengo la fortuna de conocer el sector público en muchos de sus ángulos y en parte yo he aceptado muchos de mis trabajos por la curiosidad intelectual de tratar de entender qué hace que una sociedad evolucione de una u otra manera. Esa es la mayoría de mi interés generalmente ha sido ese, y los distintos cargos más que producto de algún tipo de estrategia es producto de una enorme curiosidad de por qué cosas que he hecho en un sitio funcionan tan profundamente mal cuando uno pensó que las pensó tan bien. En particular todo el trabajo que hicimos en planeación durante la crisis del 98, difícil que las cosas hubieran salido tan distintas a como las pensamos en muchos de los temas. Y cuando uno se baja a trabajar a nivel territorial y entender por qué las cosas en Colombia suceden como suceden, uno empieza a caer en cuenta de que hay unos actores a los cuales les hemos cedido un enorme poder, que cumplen un papel de una enorme trascendencia y no hacen su tarea. Y sin hacerle juicio a nadie, porque ese no es mi interés ni es mi papel, yo sí les quiero ilustrar lo que son los hechos que uno observa en este país. Y comienzo por la DIAN, donde estoy. Yo creo que nosotros tenemos un problema severo con el tema de contrabando. Los procesos de coordinación de las aduanas, de selección del personal y de rendición de cuentas del cuerpo de funcionarios no corresponden a lo que se exige en todas partes del mundo. Un funcionario de una aduana, inclusive en aduanas vecinas, como puede ser Panamá, si hay suficientes indicios de enriquecimiento del funcionario, son inmediatamente desvinculados de manera fulminante. No se necesitan procesos
complejos ni demostración, casi que la carga de la prueba es inversa, igual sucede en Inglaterra. Un funcionario público en un puesto de estos, si de repente les llega con un Mercedes-Benz, la pregunta no es, yo te voy a demostrar que ese Mercedes-Benz es enriquecimiento ilícito, la pregunta es al revés, es demuéstrame tú con tu salario de 8.400.000 cómo te compraste un Mercedes-Benz. Y queremos ver cuál fue el abuelito rico y la herencia, porque si no es capaz de demostrar eso, mañana tienes tu cajita en la puerta y muchas gracias. Y eso es el manejo más elemental de control en unas instituciones que manejan 85 billones de pesos, y que tenemos pruebas, y esto no es hipótesis, esto son pruebas, si comparamos el valor de lo exportado solo de Panamá, 1.800 millones de dólares al año, y lo importado en Colombia no llega a 800. Es muy interesante que los productos salen con un BL que dice whisky, y aquí entra uno que dice ositos de peluche. Obviamente eso no sucede por azar. La sociedad entendió y supo que la DIAN perfilaba riesgo con base en la descripción del producto, y que los sistemas de información de la DIAN no pedían el registro detallado de quién es la persona que recibe la mercancía, ni su NIT, ni los endosos posibles de esos BLs. Cuando uno permite eso, inmediatamente uno pierde control, porque la única forma de perfilar en este mundo, y esto es conocido desde hace siglos, es quién es la persona detrás de la operación. Y en Colombia hemos generado una serie de estructuras en todo el marco institucional donde lo que hacemos es que no se sabe quién está detrás de las operaciones. En comercio exterior, sé si vienen osos de peluche, en una cosa que es una declaración juramentada que la gente sabe que no se verifican ni un 10%. Luego la probabilidad es de un décimo, eso es mucho más rentable que jugar una moneda, para saber si lo inspeccionan o no lo inspeccionan. Y los procesos después son muy lentos, donde obviamente en un país donde uno quiere dar garantías y la gente se merece todas las garantías, la gente tiene muchas oportunidades de corregir, y la posibilidad de apostar y de jugar es supremamente rentable. Aquí en el aeropuerto El Dorado cogemos cargas sistemáticamente que dicen cables, y ups, son Blackberries. Obviamente los Blackberries tienen un cable. Interesante que uno describa Blackberries como cables, pero son cosas que permiten nuevamente el que esté declarada la mercancía, obviamente por cifras muy inferiores a lo que valen los Blackberries, y generalmente han resultado ser falsedad marcaria. Ese lavado de dólares solo por el lado de importaciones que se exportan de un país en un valor muy superior que lo que se importan en Colombia, se evidencian 5.000 millones de dólares al año. Solo por ese lado, sin tomar en cuenta las exportaciones a Venezuela cuando tuvieron ese pico de 6.000 millones, o las exportaciones de oro, que hoy en día son interesantes, por decirlo menos, cuando tenemos 50 toneladas de exportaciones y tenemos 10 toneladas legalmente producidas pagando regalías. Obviamente hay una cadena de esos 10 50, los 40 no se puede decir que correspondan todos al lado de activos, pero si ustedes hacen una debida diligencia, sí les quedan 10 toneladas de oro que sabrá Dios dónde diablos salen y qué son. Entonces, cuando usted suma la estructura, usted está recibiendo en este país un flujo de caja libre para actividades de múltiples matices que supera los 7.000 millones de dólares y puede llegar a ser más de 10.000, porque esto es lo que uno puede cuantificar. En este caso, lo que uno cuantifica siempre subestima la realidad del problema. ¿Qué sucede después con eso? Tenemos estructuras, y no quiero mencionar ninguna con nombre porque sienten que eso es estigmatizarlos, pero en Medellín existe un lugar que su propio nombre lo describe, donde se mueven unos volúmenes de mercancía fenomenales, y lo mismo aquí en Bogotá, en las zonas céntricas. Yo personalmente estaba haciendo investigación de campo y tenemos pruebas de que se mueven 700 millones de pesos, 700 millones de dólares al año de mercancías que no corresponden a lo legalmente introducido en el país. Entonces usted sí tiene un mecanismo en el cual eso que usted trae como bienes se distribuye a lo largo y ancho del país y logra sistemáticamente ser convertido en pesos. Y esos pesos muy probablemente es parte de lo que afecta a la contratación pública a lo largo y ancho del territorio, que en la evidencia primaria que se tiene es un maravilloso mecanismo de lavar activos. No hay nada más limpio que un giro del presupuesto nacional. Pero si ese giro del presupuesto nacional llega a las personas incorrectas, esa persona incorrecta puede lavar alrededor de ese giro unas cifras fenomenales de dinero. Yo creo que todos hemos visto y fuimos conscientes cómo el paramilitarismo y la guerrilla coaptó la contratación pública en los entes municipales más frágiles de este país, y cómo los nombramientos políticos y las elecciones políticas en departamentos se demostró
eran negociadas con porcentajes de los presupuestos nacionales. Todos esos recursos de la contratación pública son una maravillosa piscina para poder lavar cualquier tipo de activo en estructuras empresariales de apariencia formal que pueden ser vinculadas con organizaciones criminales. Y la evidencia en el campo tributario desafortunadamente tiende a dar la sensación que sí existen estructuras que han permeado la apariencia, lo legal y lo formal para participar en el lavado de activos, que no solo tiene que ser de narcotráfico, también perfectamente lo pueden ser de corrupción, que son generalmente las principales fuentes de esa actividad. Una de esas actividades de corrupción es el robo de IVA, que en este país puede estar por encima de los 6 billones de pesos al año. Ustedes han visto que se han estado tomando medidas para limitar la capacidad de que se utilicen mecanismos que puedan confundir al consumidor. Pero esta no es una discusión de Colombia, esta es una discusión internacional de enorme complejidad. En Europa, donde la búsqueda de entrada a la OECD nos ha permitido tener acceso a las organizaciones de inteligencia criminal de las administraciones tributarias, la gran preocupación que tienen es el cómo se utiliza el proceso de auditoría tributario como una señal de alerta sobre los sobornos y los lavados de activos como principales prioridades de lo que es el gobierno noruego. Una gente increíblemente técnica y ética, muy comprometida con que en esos países no se generen las bases que pueden ser fuente de corrupción en los países que hemos tenido menos niveles de desarrollo de nuestras instituciones. La discusión que se da en el tema de IVA es que se ha encontrado que en Europa del Este se organizaron estructuras criminales que podían utilizar sistemas de generación de facturas y de información para defraudar a las administraciones de Francia y de Inglaterra primordialmente, para pedir devoluciones falsas. El gobierno francés tuvo pérdidas multimillonarias. No quiero fallar en mi memoria, pero era más de 1.000 millones de euros lo que perdió el Estado francés en estos sistemas de evasión. Y el Estado inglés logró parar el tema cuando ya iban en una cifra cercana a los 700 millones de libras esterlinas. O sea, la dimensión de estas organizaciones no es menospreciable. Y presentaban dos esquemas que se están popularizando, y es una discusión que todavía no hemos podido abocar aquí en Colombia, y es el control de los softwares de contabilidad de todo el aparato comercial. Ahí las dos investigaciones primordiales es una en la cual se llaman Phantoms, que es una modificación de los softwares de contabilidad que dejan unos espacios en las ventanas donde se maneja la contabilidad, que simplemente no hay nada, y el que conoce en un espacio muy pequeño de menos de medio centímetro, si cliquea ahí, aparece mágicamente una ventana con unos passwords muy complejos que le permite, bajo diferentes selecciones, decir el total de efectivo que tuve hoy, el porcentaje de efectivo que quiero declarar, y hay una serie de estructuras que le permite ajustar lo que son pérdidas y robos, y le rehace toda la contabilidad diariamente, en el cual todo el efectivo desaparece de las ventas, y en vez de darse por vendidas a mercancía, buscan los diferentes valores de los IVAs más altos y los acreditan a pérdidas, vencimientos y robo de material en las cadenas comerciales. Igual existen unas cosas que se llaman zappers para restaurantes, entonces el día que ustedes vean un mesero con una USB, pueden llamar a la DIAN. Es muy probable que esa USB sea este mismo mecanismo de contabilidad que permite introducirse en los sistemas y desaparecer todo aquello que se haya recibido en efectivo en dicha entidad. Esto está pasando en todo el mundo. Hasta en Suecia encontraron comerciantes haciendo esto. El costo de un zapper es aproximadamente 10 millones de pesos. Lo que usted se puede llevar en IVA en un país que está lleno de efectivo es muchísimo más que esos 10 millones. La tasa interna de retorno probablemente es de 100% en un mes. Y en los Phantoms las cifras son absolutamente multimillonarias. En Colombia
información aduanera, las zonas francas, los depósitos aduaneros. Permitimos que entren sociedades que es absolutamente increíble que una sociedad no tenga formas de control. Esta es información que no es reservada, porque la información aduanera no es sujeta a reserva, la tributaria sí, luego en temas tributarios no puedo mencionar ningún nombre, pero tenemos un caso muy bonito de estudio, es una compañía, Business Trade Corporation, que logra que le den un usuario aduanero permanente provisional. Que a usted le den un usuario aduanero permanente provisional supondría requiere una debida diligencia de saber quiénes están detrás. Representante legal, patrimonio total 13 millones de pesos. Experiencia previa en comercio exterior, 0. Activos y propiedades, una casa de interés social en un barrio muy limitado de Cartagena. Dominio de cualquier idioma o cualquier tipo de experiencia en el exterior, nula. Monto de importaciones registradas, más de 20 millones de dólares. Y es un usuario aduanero permanente aceptado. Dueño, desconocido. Después de investigar por mucho rato, Amalgamated Freight Company Inc. en Panamá. Son las sociedades comercializadas de Panamá, que solamente se conoce la información del abogado que las registra. Imposible saber quién es el dueño. Ese es el tipo de actores que están permeando la economía colombiana. Todos los documentos en la Cámara de Comercio, falsos. Uno no puede tener registros donde uno parte de la buena fe como estructura de construcción de sociedad, donde alguien no verifica que el que dice que está beneficiario de la buena fe es de buena fe. Los registros hemos permitido a nivel de la DIAN, a nivel de las cámaras de comercio, a nivel del RUNT, a nivel de toda la estructura de información pública, como es el registro de instrumentos públicos de propiedad, en que la información más vital pueda ser falsa y nadie lo verifica, nadie lo controla, nadie lo sanciona. Cuando ustedes hacen un cruce, y parte de la razón por la cual yo llego a estas conclusiones fue por el esfuerzo de tratar de que les llegara a todos ustedes su predial a tiempo, a su casa, con su información correcta. Obviamente todos son víctimas de ese aumento de predial importante en Bogotá, que los pone a pagar el impuesto más alto en todo el país. En Colombia, Bogotá se está pagando aproximadamente 470.000 pesos por hogar de impuesto predial, y parte de uno atreverse a hacer un planteamiento de una, yo creo que justa redistribución de ingresos que este país necesita a través de un sistema tributario. La única respuesta legítima de un funcionario público es servirle a ese contribuyente facilitándole toda la información para poder pagar sus impuestos. Espero que les haya llegado los correitos con la información del impuesto a la renta que tienen que pagar en estas semanas, donde los ayudamos con la información que luego se les puede olvidar, a todos se nos puede olvidar algún ingresito y pues puede ser un problema después para la fiscalización. Entonces hemos mandado emails a 1.300.000 colombianos con el ánimo de facilitarles su declaración de renta, y tenemos un programita en Excel para aquel que lo necesita. Me disculpan la propaganda oficial, pero pues es parte de la función. Cuando hicimos ese ejercicio en Catastro, de la base de datos de Catastro y la información que teníamos por servicios públicos, por cruces de bases de datos, no lográbamos una coincidencia con registro de instrumentos públicos de un 50%. Es increíble que la base de la noción de propiedad, que es la esencia del derecho más básico de una sociedad en paz, donde se cumple la ley, en Colombia tenga el nivel de ambigüedad y debilidad como sistema. Solo la construcción del sistema de registro de instrumentos públicos en Colombia es fascinante. En vez de tener una llave, todas las bases de datos se crean una llave que es el punto de entrada para poder encontrar un vector donde uno puede buscar toda la información del sujeto. La llave generalmente es la cédula o el NIT, ¿no? Entonces 80.402.607, usted inmediatamente con un número busca toda la base de datos, encuentra toda la información de esa cédula, Juan Ricardo Ortega López, y de ahí empieza usted a poder ordeñar la base de datos de quién es ese sujeto. En Estados Unidos es un sistema mucho más fácil, pero muy seguro, y es su nombre con su fecha de cumpleaños. Con base en eso usted tiene un 99%, o sea, Juan Ricardo Ortega del 25 de julio son muy poquitos. Entonces la probabilidad que el sistema falle es muy limitada, y con eso cogen todas las bases de datos. En Colombia la registraduría utilizó un secuencial. Primero en llegar, segundo en llegar, tercero en llegar, cuarto en llegar. Esa es la llave de la base de datos. La estructura de propiedad es un campo, no es un vector, es un ensayo. Juan Ricardo le vendió a Pedro el día 28 de diciembre a las 6:45, pasó el apartamento, está con la tía Juana, la hermana Luisa es parte de la propiedad y el tío Gonzalo le cogió el 14% a la abuela Josefina.
Usted trata de entender, usted tiene que contratar a un abogado para interpretar la propiedad de un título. Es lo más estúpido que puede ser en una sociedad. La propiedad en Colombia requiere una asesoría jurídica. En cualquier país del mundo, eso es un vector con una cédula, e inmediatamente usted llega a la estructura de propiedad de ese momento. ¿Cuáles fueron las transacciones? Es un anexo. Pero el 15% es de Juan Ricardo, el 45% es de Paola, el 18% es de Federico y la vaina suma 100. Si no suma 100 hay un problema. En Colombia no. Y en Colombia, esa estructura de propiedad es, a mi juicio, el mayor esquema de lavado de activos de este país. Hay una ley del año 1976, si no me falla la memoria, donde este país decidió que las posesiones no se registran, solamente se notarían. Y usted tiene en Bogotá, en toda la zona de Egipto y en toda la parte de Bosa, en la parte de Usme, posesiones en pleno siglo XXI. Una posesión es una demanda que se espera que haya una prescripción fallada por un juez, solamente una expectativa. Y una posesión, en la definición de su palabra, es un acto de fuerza, es un acto de violencia y es un ejercicio del poder, no un derecho, no un Estado de Derecho, no un ejercicio de la ley. En Colombia, ustedes, nadie ha podido hacer el mapa, yo no he podido hacer el mapa, pero les pongo plata que entre el 60 y el 50% del territorio colombiano se maneja bajo estructuras de posesiones y que la indeterminación de la propiedad es absolutamente masiva. Y si la propiedad es indeterminada, el tener usted activos en propiedad le permite tener enriquecimiento ilícito y lavado de activos totalmente por fuera de cualquier mecanismo de control del Estado. En Llano Grande, mi suegro, enterado que va a tener demasiados nietos, está comprando una tierrita y una transacción de 300 millones de pesos no la dejan escriturar sino en 15 millones de pesos. En Cartagena solamente 7 sujetos pagan impuesto al patrimonio y es difícil imaginar que no haya propiedades en Cartagena que valgan más de 1.000 millones de pesos, sobre todo cuando el metro se transa a 9.500.000. En Santa Marta, los mejores desarrollos inmobiliarios con metro cuadrado que se está transando hoy en día a 8 millones están registrados en unos onerosísimos 87 millones de pesos un apartamento de 900. Si usted permite sistemáticamente a lo largo y ancho del territorio nacional que el activo más determinante del ordenamiento de un territorio y de la exigencia de un Estado de cumplimiento de las normas no se conozca quién es el dueño, no se conozca ni siquiera potencialmente quiénes son los pretendientes a esa propiedad y mucho menos aún su valor, y suframos de la esquizofrenia de una habeas data que dice que aquí no se puede decir nada de nadie porque es secreto, pero el censo electoral sí se conoce en detalle y todo político sabe dónde votó cada ciudadano para poder estar seguro de que se pueda dar la discusión de dónde va a votar la próxima vez. En eso no hay discusión de habeas data. La información de los censos electorales, que es un fenómeno muy exótico de la sociedad colombiana, uno se registra cada elección. En la mayoría de los países donde uno vive, el sistema determina, en función de donde uno registra su domicilio, su propiedad, que es la base del vínculo contractual con la sociedad, a una distancia, la menor, por un sistema matemático, es donde uno vota. Y eso no lo decide uno, y a uno no lo mueven como ganado de Usme a Bosa, de Osma a Sube, en función de poder tener la certeza de que los 1.000 voticos se puedan transar en los 50 millones de pesos que corresponden. Ese sistema no tiene habeas data, pero el valor de un impuesto pagado, dicen que sí. Yo traté de hacer un mapa en Bogotá, que es la base de la construcción de un Estado de Derecho en el cual uno garantiza que hay equidad horizontal, en el cual los mismos pagan lo mismo, porque una de las preocupaciones políticas de todas las sociedades modernas es que no vaya a ser que el predio del amante del alcalde pague la mitad del impuesto que el de la señora, por pura cuestión de equidad. Usted tiene que garantizar que la información de lo que paga cada predio de impuestos sea público. Y usted tiene bases de datos, vayan a zillow.com y usted va a ver todo predio en Estados Unidos, cuánto vale, cuándo ha tenido reformas, cuándo se ha transado, por cuánto se ha transado y cuántos impuestos ha pagado. Y usted puede inmediatamente saber que una cosa que es parecida a la suya está evaluada de una manera parecida al suyo. Y personas iguales pagan el mismo impuesto. En Colombia eso es habeas data. Entonces ustedes no pueden saber que las suites compradas en efectivo en 2.500 millones de pesos pagan un oneroso impuesto de 15.000. Cuando viviendas en Bogotá de 60 millones de pesos, registradas en 60 millones de pesos, están pagando el triple. Eso es la base del lavado de activos. Y los registros de vehículos, los registros de todos los activos en este país están hechos para que eso suceda. Luego no es un tema de azar, es un tema de voluntad. Gracias.